Bienvenidos una vez más a Fotocasión. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Bueno, vamos a hablar de un tipo de cámara muy especial. Os pongo en situación. Llega el verano, vais a coger unos días y probablemente te gusta la fotografía, o incluso puede ser que justo este verano es cuando decidas el adentrarte en esto de hacer fotos de forma más contundente, por así decirlo. Bien, muy probablemente lo que te ocurra es que muchas veces no saques tu cámara porque te dé pereza, esa es la palabra, pereza, el tener que llevar el cuerpo, los objetivos, baterías, una bolsa para transportarla o una mochila. Bueno, pues para ese tipo de situaciones en los que te gustaría llevar siempre una cámara encima que te dé la suficiente calidad y tenga las funciones que seguramente vas a necesitar, o bien para esas personas que quieren empezar en esto de la fotografía pero no quieren complicarse mucho, pero sí tener cierto control sobre las fotos y que estas al final tengan una calidad suficiente, existen un tipo de cámaras que son muy recomendables y que muchas veces no se tienen en cuenta, a pesar de que sería la opción más indicada para muchos fotógrafos aficionados. Hoy vamos a hablar de la cámara con la que me estoy grabando. Sí, ya sé que lo sabéis, pero siempre me gusta dejar esa incógnita. En cualquier caso, si te interesa, ya sabes, dale a like y nos vemos después de la cabecera. Bueno, la cámara con la que me estoy grabando es la Canon G7X Mark II. ¿Qué tipo de cámara es esta? Os estoy mostrando unas imágenes y como veis es una cámara compacta avanzada. Compacta es un término, ¿no?, que cuando va precedido de una cámara repele a muchos fotógrafos. Veréis, este tipo de cámaras ofrecen controles manuales y una multitud de funciones que, como vais a ver, las hacen cámaras muy completas. He de reconocer que yo he hecho viajes solamente con este tipo de cámaras y he hecho fotografías no solamente de recuerdo, sino algunas bastante más trabajadas. De hecho, en este propio vídeo vais a ver fotografías que, utilizando estrictamente la cámara, no hay trípodes, filtros, ningún otro tipo de material, bueno, pues te dan una idea de las capacidades y de la potencia de este tipo de cámaras. Una de las ventajas de estas cámaras es su tamaño. Como estáis viendo, una vez que se apaga, el objetivo se retrae y realmente su tamaño es muy pequeño. En poco más de 300 gramos tienes una cámara con funciones avanzadas que incluso harían sonrojar a cámaras reflex. Hay una frase que es totalmente cierta, y es aquella que dice que la mejor cámara es aquella que llevas siempre encima. Y en este caso, la Canon G7X Mark II es una clara candidata para que esto ocurra. Llevar en tu bolsillo, en poco más de 300 gramos, una cámara con tanta potencia y tal cantidad de opciones, la verdad es que es un verdadero privilegio. Un ejemplo de estas funciones es el modo nocturno, que no está presente ni siquiera en todas las cámaras de segmentos superiores, pero que permite hacer fotos de noche sin molestar con el brillo de la pantalla. Para este vídeo hemos elegido esta Canon G7X Mark II, pero en casi todas las marcas existen modelos similares. Y en concreto, esta Canon G7X Mark II, ¿qué tiene de especial? Bueno, más allá del tamaño que lo acabáis de ver y del peso, la luminosidad de su objetivo es una de sus notas características. Estamos hablando de que esta oscila entre 1.8 y 2.8 a su máxima focal. En paso universal sería el equivalente a tener en el bolsillo un 24-100 milímetros. Como siempre, los números están muy bien, pero es mucho mejor ver ejemplos en los que veáis en qué se traduce esto en la realidad. Aquí os dejo las fotografías para que veáis la capacidad de zoom. En estas imágenes podemos ver la posición más angular del objetivo, equivalente a 24 milímetros, y la posición más tele, esos 100 milímetros que hablábamos en paso universal. Recordar que siempre oscilando en una apertura máxima que va del 1.8 al 2.8 en su posición extendida. Sí, en todo el rango focal la luminosidad varía entre 1.8 en su valor máximo, quiero decir, en la posición angular, y 2.8 en su posición tele, es decir, a 100 milímetros. Muchos ya sabéis lo que significa esto, pero aún así lo vamos a repasar para aquellos que estén empezando en esto de la fotografía. ¿Esto qué significa? Bueno, mayor luminosidad significa que tu objetivo es capaz de captar más luz, lo cual implica que no necesitarás utilizar otros valores para conseguir que las fotografías estén correctamente iluminadas cuando hay poca luz ambiente, o evitar la trepidación de la que ya hablamos en un vídeo hace unas semanas, o congelar el sujeto.
¿Qué ventajas tiene esto? Pues muy sencillo. Si tu objetivo no es muy luminoso, lo que ocurre es que tienes que o bien obturar a velocidades más lentas, eso ya lo explicamos también en ese vídeo, o bien subir el valor ISO. Y eso significa que al final empieza a aparecer ruido. 24 o 100 milímetros creo que es un rango focal suficiente. A mí por lo menos me lo parece. Otra de las características que saltan a primera vista de esta cámara es su pantalla. Es una pantalla abatible y que además te permite la posición de selfie. No sé si ese es el término, pero yo la llamo así. Es decir, en estos momentos y según me estoy grabando, me estoy viendo a la vez. Esto es una verdadera ventaja. Además, esa pantalla es táctil. Puedes enfocar con ella, disparar directamente, incluso algunas posiciones del menú y alguna selección de opciones la haces también de forma táctil. Respecto a los controles, como veis, es una configuración muy sencilla pero muy clara. Más allá de los botones habituales, la rueda que suelen tener casi todas las cámaras hoy en día para moverte por esos menús, a mí me gusta mucho la ruleta de compensación de exposición, que es además un mando que suelo utilizar mucho en mis cámaras y que te permite de forma muy rápida trabajar con este parámetro. Otro de los controles que más me gusta de esta G7X Mark II es el anillo multifunción del objetivo. Lo que en las compactas tradicionales, las compactas antiguas, solía ser el zoom. Bien, en este caso ese anillo se puede configurar entre una serie de opciones que la cámara te permite. Por defecto, si no lo tocamos, pues suele asignar a este anillo el valor más importante dentro del modo en el que estemos utilizando. Por ejemplo, en el modo de prioridad de apertura lo que hace es designar que ese anillo trabaje sobre el diafragma. Y de esta forma, bueno, pues controlas ese valor que es el que es prioritario, prioridad de apertura, muy original, de forma muy rápida. Además tiene un detalle que a mí me gusta mucho en las cámaras y es el hecho de que tiene un botón que por medio de él lo que hace es que este anillo empieza a tener pequeños clics. Cuando trabajas con el diafragma esto es muy útil porque así sabes exactamente cuándo estás cambiando el diafragma. Parece una tontería, pero a mí por lo menos a la hora de hacer fotografías pues te transmite un mayor control, porque si no lo que ocurriría es que muchas veces accionarías ese anillo sin querer al sujetar la cámara y modificarías el valor del diafragma sin querer. Respecto al vídeo, pues nada mejor que grabar con ella para que lo veáis. Vamos a utilizar de hecho el vídeo grabado con esta Canon para el propio vídeo de la Canon. Al final es una paradoja espaciotemporal un poco raro. En cualquier caso, la calidad es más que suficiente y con la posibilidad de verte según estás grabando como estoy haciendo ahora mismo, pues la verdad es que es bastante fácil grabar vídeos como este. Otro aspecto importante es la conectividad, y en el caso de esta Canon G7X Mark II, pues no es una excepción. Puedes transmitir los archivos a cualquier tipo de dispositivo por medio de su conexión Wi-Fi. Y además es algo que a mí me ha gustado mucho, es la forma en la que configuras, en la que seleccionas el dispositivo. Los menús son muy sencillos y esto sinceramente se agradece. Así que si eres uno de estos instagramers de pro que están constantemente alimentando su cuenta, esta cámara es una serie candidata a estar en tu bolsillo. Sobre los modos, bueno, pues esta cámara tiene todo lo que cabe esperar de una cámara compacta avanzada. Tiene modo manual, tiene modos semiautomáticos, tiene los famosos modos escena, tiene modo panorámico. Hace un ratito hablábamos de las distancias focales que cubre el zoom de esta cámara, ese 24-100, que la verdad es que es una delicia y que prácticamente cubre todas tus necesidades. Además, para apoyar a este zoom, cuenta con un estabilizador. Esto es bastante útil porque si sumamos su escaso peso, su escaso tamaño, lo cual tampoco hace que enseguida, pues, por ejemplo, te empiece a temblar la mano a la hora de extender el zoom. Pero si además le unimos el estabilizador, la verdad es que se tiene bastante facilidad y es bastante cómodo trabajar a 100 milímetros. Si encima además puedes disparar a 2.8, pues cuentas con una gran ventaja a la hora de que tus fotografías salgan fetén. Pero claro, muchos estaréis pensando, vale, sí, Javier nos dice que disparemos a 2.8, pero si hay mucha luz, llegará un momento en el que el límite de obturación, es decir, el que la cámara obture mucho más rápido, tenga pues un límite y no pueda ir más allá, no pueda obturar más rápido. Y además la ISO, pues también tendrá un límite de 125. Bueno, no pasa nada. Una de las cosas que más me gusta de esta cámara es que tiene integrado un filtro de densidad neutra, sí, un filtro ND. ¿Y qué es esto del filtro ND?
Bueno, básicamente es un filtro de esos que habéis visto muchas veces redondos o cuadrados, que se ponen delante, se utilizan mucho en paisaje y que lo que hace es restar pasos de luz. No vamos a entrar en el mundo de los filtros, si os interesa podemos hacer un vídeo sobre ello, porque eso es un mundo en el que podríamos hacer una trilogía, bueno, o una trilogía de trilogías. Pero en cualquier caso, ¿en qué se traduce esto? En que tú, indicándole a la cámara que utilice este filtro ND, ojo, que también tiene una función automática, que según los parámetros que le indiques a la cámara, ella decide si utilizar o no utilizar este filtro. Bien, una vez que utilizas este filtro, lo antepone en las ópticas y lo que ocurre es que resta pasos de luz. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues se puede traducir en aumentar el tiempo de exposición, como esta foto que os voy a poner ahora. En esta foto, sobre la que luego volveremos a hablar, se ha utilizado el filtro ND para poder aumentar el tiempo de exposición y así capturar la estela de los coches que pasan por la carretera. O bien que haya mucha luz, pero lo que quieras sea utilizar la máxima apertura. ¿Y para qué voy a querer utilizar la máxima apertura? Pues muy sencillo, para por ejemplo beneficiarte de los desenfoques. Estamos hablando de un sensor de 1 pulgada, sí, no es un APS-C, tampoco es un full frame, ¿no? Un 35 universal, pero sí tiene 1.8, insisto en este aspecto, en su posición más angular y 2.8 en su posición más tele. Al anteponer este filtro ND necesitarás mucha más luz y de esa forma puedes abrir más el diafragma. La verdad, este aspecto es una verdadera joyita. En esta fotografía se utilizó el filtro ND para poder utilizar la máxima apertura de la cámara, cosa que sin él hubiera sido imposible por la cantidad de la luz en la escena. He hablado hace un momento del sensor, sí, estamos ante un sensor de 1 pulgada y 20 megapíxeles efectivos. Esto es más que suficiente para hacer recortes y para poderte permitir cierto margen, ¿no?, de error a la hora del encuadre. Vamos a ver algunos ejemplos. Volvemos a la imagen que hemos visto antes. En primer lugar, el recorte original, la foto tal y como la tomamos. Ahora estáis viendo el recorte que he decidido hacer porque la focal de la cámara no era suficiente para realizar este zoom. Y por último nos atrevemos a dejaros una edición en la que podéis ver que la calidad de las imágenes que ofrece este sensor no solamente es en cuanto a la resolución de las mismas, sino a la capacidad de edición posterior. Relacionado con la calidad final de la fotografía, el ISO. Este es uno de esos aspectos delicados en las cámaras compactas tradicionales más antiguas, pero que en modelos avanzados como esta G7X, la verdad es que dan un rendimiento bastante bueno. En esencia, por resumir mucho, según las pruebas que yo he hecho, hasta 1600 puedes trabajar bastante cómodo. Por supuesto tiene los modos de reducción automáticos de ruido a ISOs altas, y si no, bueno, pues puedes disparar en RAW, sí, esta cámara dispara en RAW, y luego revelar y editar la fotografía. Desde el momento estamos viendo que esta G7X Mark II es una cámara todoterreno. Sí, es una cámara todoterreno, no es especialista en nada, pero se defiende más o menos en todas las situaciones a las que la he sometido. En cuanto a la fotografía deportiva, la ráfaga, bueno, pues obviamente no es una cámara destinada a ello, pero me ha sorprendido la ráfaga. Y no tanto la cantidad de fotografías que puede disparar por segundo, sino la cantidad de fotos que puedes disparar continuamente antes de que el buffer se bloquee. Es decir, hablando en castellano, para que nos entendamos, antes de que la cámara veas que no dispara más fotografías porque está grabando en la tarjeta. Os dejo una muestra para que veáis el rendimiento, que a mí personalmente me ha parecido bastante bueno. En este barrido la cámara mantiene la ráfaga sin problemas y podía haber continuado. Vale, has adquirido una Canon G7X Mark II, que es una compacta avanzada y su precio así lo indica, pero ¿qué tal está construida la cámara? Pues se nota que es un producto premium. Una cosa que me ha gustado mucho dentro de las dimensiones de la cámara y hablando del tipo de cámaras que estamos hablando, ojo, es el agarre que tiene la misma. La empuñadura de goma que tiene y que tiene una pequeña protuberancia te permite cogerla bastante bien, pero más allá del tamaño de esta protuberancia es el tacto de esa goma. A mí es de las que me ha resultado más agradable. Es lo suficientemente firme para que no te dé la sensación de que se te va a escurrir, pero tiene un pequeño acolchado y un tacto muy suave que hace que por un lado no te sude la mano y por otro sientas la seguridad de poder agarrarla de forma firme. Bueno,
y para ir acabando, ¿qué podemos decir de esta Canon G7X Mark II? En resumen, bueno, es una cámara que puede ser el primer cuerpo para muchas personas. En serio, yo insisto en este punto porque muchas veces cuando empezáis en esto de la fotografía os obsesionáis con coger una cámara de objetivos intercambiables y al final, si lo que necesitáis es una cámara que te permita hacer todo tipo de fotografías y darte una calidad suficiente, este tipo de cámaras puede ser de verdad una muy buena opción, y esta Canon G7X Mark II una de las mejores. Además, cuenta con opciones que te van a permitir, sin necesidad de llevar más material, realizar casi cualquier tipo de fotografías. La luminosidad de su objetivo es una verdadera gozada, y más en este segmento. Su sensor de 1 pulgada, que ofrece una calidad suficiente, que funciona muy bien a ISOs relativamente altos. Insisto, siempre estamos pensando en compactas avanzadas, no podemos compararlo con una cámara full frame de muchos miles de euros, pero para la inmensa mayoría de los fotógrafos lo que necesitan es esto, llevarla siempre encima, una pantalla que ya os he dicho que es una gozada, táctil, conectividad para que puedas pasar de forma muy rápida tus fotografías a tu móvil o al aparato que tú quieras, y además de eso la posibilidad de utilizar el filtro ND. Esto de verdad que da muchísimo juego para hacer largas exposiciones, para forzar el utilizar diafragmas mucho más grandes. Una autonomía que está muy bien. Una ráfaga que ya habéis visto que la verdad, más allá de la velocidad, que es bastante considerable, el buffer te permite disparar ráfagas muy largas. Y todo eso en poco más de 300 gramos. Esta cámara, de verdad, la tenéis que tener en cuenta si queréis una cámara que llevar siempre y con la que hacer fotografías. En breve vamos a hacer una cosa muy curiosa en este canal. Si te ha gustado este vídeo, pues como siempre te pido que des al like. Si quieres recibir todos los vídeos, pues suscríbete y así no te perderás ninguno. Y como siempre os digo, dejar en los comentarios aquellos temas que queréis que tratemos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.